tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, qué tal? Qué bien que se hayan podido conectar. Excelente, excelente. Para iniciar la clase de esta semana. Muy bien. Esta semana, bueno, el día de hoy nos toca física, el curso de física, y nos toca el tema de lo que es movimiento mecánico, ¿no? Movimiento mecánico. Vamos a ver entonces de qué forma esto nos va a dar una introducción a lo que es el campo de la cinemática, ¿no? En vista de que ya hemos visto elementos importantes, como los vectores, por ejemplo, ¿no? O las magnitudes también, que son las que vamos a utilizar en los temas posteriores, ¿no? Pero el tema de hoy ya nos da una introducción a la primera rama de lo que es la física, que es la cinemática, el estudio del movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos y luego algunos ejercicios en base a ello, ¿ya? Muy bien, estén atentos entonces, atentos a lo que vamos a ver. Y ya saben, si tienen preguntas o dudas, pueden activar su micrófono, participar, ¿ya? O mediante el chat también, ¿ya? Muy bien, así que atentos. Bien, vamos a iniciar entonces con concepto inicial sobre el movimiento mecánico. ¿Qué es? ¿Qué es el movimiento mecánico? ¿No? Vamos a ver cómo podemos entenderlo. A ver, si hacemos la pregunta, ¿qué cosas se mueven? ¿Qué respuesta daríamos? Bueno, hoy en día todo lo que observamos podemos decir que se mueve, ¿no? Ya sean personas, sean animales, sean objetos incluso, pueden encontrarse en movimiento de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algunos casos. Automóviles que viajan en una dirección, ¿no? También aviones, también bicicletas, o cualquier medio de transporte que observemos hoy en día realiza movimiento. Está, ¿no? Ya sabemos que utilizamos vectores también para graficar este movimiento. Pero, ¿qué otros elementos intervienen en lo que es el asunto del movimiento? Aparte de los elementos en sí, los vectores que podemos observar. Bueno, dentro de lo que es el movimiento mecánico, vamos a estudiar precisamente no solamente el movimiento en sí o los elementos que intervienen, sino también sus características. Por ejemplo, cómo es que se produce este movimiento, ¿no? De dónde parten, respecto a quién, a dónde llegan, qué camino siguen,
y en cuánto tiempo lo hace. Todos estos detalles son los que se estudian en este tema de movimiento mecánico, y por eso podemos definir el movimiento mecánico como un fenómeno físico que consiste en el cambio continuo de posición. Ahí observamos en la imagen un auto que está ejecutando una curva. Vemos ahí que está doblando, ¿no?, una calle. Entonces vemos ahí qué elementos intervienen. En un primer momento el auto presenta una velocidad inicial, por ejemplo, que se representa con la flecha azul, ¿no? Luego dobla y tiene una velocidad final que se representa con la línea amarilla. Entonces ahí vemos algunos de los elementos básicos: velocidad inicial, velocidad final. Como resultado vamos a obtener una variación de la velocidad. Entonces, fíjense todos esos detalles que a simple vista no se ven, pero que intervienen en lo que es el movimiento, que nos van a permitir describir cuáles son las características de este movimiento. Eso es lo que vamos a ver en el movimiento mecánico, ¿sí? Y qué elementos también forman parte de todo este proceso, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Un concepto muy importante y básico del cual tenemos que partir es el de sistema de referencia. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque nos va a permitir tener un lugar específico del cual realizar nuestras observaciones, ¿sí? Es decir, vamos a tomar en cuenta tanto un sistema de coordenadas como un tiempo, de acuerdo a cierto punto de vista. Entonces, a ver, ¿cómo podemos entender esta idea? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Cuando sucede una situación muy común hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay una relación de pareja, ¿no? Un chico que tiene su enamorada, y bueno, pasan muy buen tiempo juntos, pero después, como la mayoría de veces ocurre, terminan. Ambos terminan, ya cada uno por su lado, se separan, deciden terminar su relación. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre usualmente? Cuando le preguntan, ¿no?, al chico, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué terminaste con tal persona? Bueno, le empieza a contar, por esto, por aquello, por el otro. En el caso de sus amigos, de repente le preguntan, ¿no?, ¿cómo fue? Y él les explica cómo pasó. Pero ¿qué pasa cuando le preguntan a la chica? De repente ella va con sus amigas y le preguntan, oye, ¿qué pasó con tal persona? ¿No? Y ella va a contar y va a decir, no, que pasó esto, pasó aquello, pasó el otro, de forma totalmente distinta a lo que dijo el chico, ¿sí o no? Muchas veces ocurre eso hoy en día. ¿Pero por qué? ¿Será que ella está mal o será que él está mal? Bueno, en realidad no. No es que uno o el otro esté mal, ¿no? Sino que cada uno lo cuenta desde su propio punto de vista, ¿no? Es decir, el chico tiene un punto de vista de cómo pasaron las cosas y ella tiene otra forma de ver las cosas, pero al final los dos narran la misma situación, la misma experiencia. Entonces, a ese punto de vista, a esa forma de ver las cosas particular de cada uno, a eso se le llama sistema de referencia, es decir, al punto de vista que tiene una persona. Entonces, aplicándolo a la física, por ejemplo, aquí a la derecha tenemos un caso de un auto en movimiento. Vemos ahí, ¿no?, una persona que está conduciendo hacia la derecha, está avanzando y lleva un objeto, el objeto C, está en el camión. Y hay una persona, la persona B, que está sentada en la parte de atrás del camión. Aparte, en la parte de afuera hay una persona A, que está observando este movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Si le preguntamos a la persona A, ¿qué sucede con el objeto C? El objeto C es el objeto que está en el camión. La persona va a decir, ese objeto se está moviendo. Está moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está yendo junto con el camión. El camión está avanzando y el objeto también está avanzando. O sea, los dos están yendo hacia la misma dirección. Entonces, se está moviendo. Pero, ¿qué pasa si le preguntamos, no a la persona A, sino le preguntamos a la persona B? ¿Qué pasa con el objeto C? La persona B va a decir, no, ese objeto no se está moviendo. No se está moviendo. ¿Por qué? Porque la persona B está junto al objeto, está en el mismo lugar, ¿no?, en la misma posición, en el mismo espacio que el objeto, en el camión. Entonces la persona B, cuando observa el objeto no se mueve, pues está estático. ¿Por qué? Porque ella también se está moviendo junto con el camión y junto con él. ¿Se dan cuenta? Entonces, pregunta, ¿quién de los dos está equivocado? ¿Está equivocado A? ¿Está equivocado B? ¿Cuál será la verdad? Entonces, ahí es donde viene el sistema de referencia
a tallar, ¿no? Ahí es donde entra a tallar el sistema de referencia. Para la persona A, su sistema de referencia, que va a ser precisamente, como dijimos, un punto de vista, un eje de coordenadas sobre el cual observa el fenómeno, va a ser 1. Y para la persona B, el punto de vista toma en cuenta, el eje de coordenadas que toma en cuenta, y el tiempo va a ser distinto. ¿Por qué? Porque está en otro lugar, está en otra posición, en otro sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estudiar los fenómenos. ¿Qué punto de referencia vamos a tomar? Vamos a tomar el de A, vamos a tomar el de B. ¿Por qué? Porque ambos, aquí viene una palabrita muy importante en lo que es la física. En la física se habla siempre, se habla mucho de la relatividad. Ven en la palabra de abajo, ahí dice, el movimiento mecánico no es absoluto, sino relativo. Depende del sistema de referencia que estemos utilizando. Entonces, la relatividad indica eso. En la física todo es relativo. No hay nada que sea 100% absoluto. ¿Por qué? Porque depende de qué sistema de referencia estemos utilizando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla saber. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos luego elementos que intervienen en el movimiento mecánico. Vamos a tener el móvil, que va a ser el cuerpo, que se va a mover en el fenómeno del movimiento. Luego tenemos la trayectoria. ¿Qué va a ser la trayectoria? La trayectoria va a ser esa línea que va a describir el movimiento del móvil. O sea, esta pelotita que vemos aquí a la izquierda va a rodar, va a rodar, va a rodar, va a rodar por aquí, por la línea punteada que estamos observando, hasta llegar a este punto final, ¿no? O sea, esa línea punteada indica por dónde fue la pelota, ¿no? Por dónde fue el balón. Entonces puede ser esta línea recta, puede ser circunferencia, puede ser elíptica, como vemos ahí es una curva, ¿no? Que va en forma de U más o menos. ¿Sí? Esa va a ser la trayectoria. El recorrido, ¿cuál va a ser el recorrido? El recorrido va a ser la medida de la trayectoria. O sea, cuánto mide toda esta línea punteada que el cuerpo anduvo. Ese vendrá a ser el recorrido que se le presenta con la letra E. ¿Sí? Aparte tenemos el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento ya va a indicar un cambio de posición. Entonces va a ser desde el punto inicial, donde estaba la pelotita, hasta el punto final, donde terminó la pelotita, una línea recta. Esa línea recta que ven ahí rosada, V, esa va a ser el desplazamiento. ¿Sí? Del punto inicial al punto final, nada más, recta. Ahí está entonces la diferencia entre desplazamiento y recorrido. El desplazamiento va a ser la línea recta. El recorrido puede ser una curva, puede ser una elipse, puede ser una parábola. ¿Sí? Cualquier tipo de línea que describa por dónde fue o por dónde caminó el objeto. ¿Ya? Vamos a ver qué otros elementos más. La distancia. ¿Qué va a ser la distancia? La distancia va a ser el módulo del desplazamiento. O sea, esa línea recta que vimos en la anterior diapositiva, esa línea recta, al medir esa línea recta, obtenemos el valor de la distancia. ¿Sí? La distancia. Muy bien. Luego tenemos la rapidez media. Hay algunos elementos más como la rapidez media y la velocidad media. ¿Y qué se diferencia la rapidez media de la velocidad media? Velocidad y rapidez son como que sinónimos, ¿no? Son muy, muy similares. Y en física van a tener, digamos, una leve diferencia. No es mucha la diferencia, pero va a tener que ver con ¿qué? Con el concepto que vamos a tomar en cuenta. Para crear la rapidez media, para calcular la rapidez media, que es la letra BS o VS, se va a definir ¿qué cosa? La distancia recorrida, es decir, vamos a tomar en cuenta el recorrido, toda la línea curva que el objeto anduvo, entre el tiempo. Fíjense la formulita, ahí está la formulita. Distancia recorrida o recorrido, recorrido se representa con la letra E también. ¿Sí? Sobre el tiempo que vamos a emplear, el tiempo T. ¿Sí? Esa vendrá a ser la rapidez media. Y por otro lado, la velocidad, ¿qué diferencia va a tener? La velocidad media va a ser el desplazamiento, o sea, la línea recta. La línea recta del punto final al punto inicial, la medida de la línea recta entre el tiempo.
Por eso es que ponemos R sobre T. ¿Sí? R sobre T. O también podríamos ponerlo de otra manera. Para ponerlo de otra manera, podríamos ponerlo el vector desplazamiento, ¿no? El módulo del vector desplazamiento entre el tiempo. Esa también podría ser la velocidad media. ¿Sí? El módulo del vector desplazamiento entre el tiempo. Pero se entiende la diferencia entonces, ¿no? En el primero utilizamos todo el recorrido, todo lo que el cuerpo anduvo entre el tiempo. Y en el segundo utilizamos la línea recta, el desplazamiento entre el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Creo que ya tenemos los conceptos básicos suficientes como para empezar a tratar algunos ejercicios. Vamos a ver entonces algunos ejercicios. Aquí está, ejercicios resueltos. Número 1. Número 1 me dice, si una hormiga hace el recorrido ABCD y se detiene, calcula el módulo del desplazamiento. A ver, me están diciendo que esta hormiga va a ir por todos esos puntos que me indican. Va a ir por A, de ahí pues por B, después por C, después por D. O sea, va a ser más o menos este recorrido, ¿no? Va a subir, luego va a ir a la derecha, luego va a bajar. Ahí termina. Empezó aquí, terminó aquí. Ese va a ser el recorrido que va a hacer. Entonces vamos a calcular el desplazamiento. ¿Qué era el desplazamiento? ¿Qué era el desplazamiento? Ya saben que pueden participar para que tengan puntos. Ya se acerca el examen. Que los puntos les pueden ayudar en su examen. Ya, atentos con eso. A ver, ¿qué era el desplazamiento? ¿Qué tomábamos en cuenta para calcular el desplazamiento? Tomaremos en cuenta todo lo que la hormiga caminó. Todo lo que está de rojo. Eso será el desplazamiento. A ver. ¿Quién dice yo? Vamos a retroceder aquí. Ahí está. Fíjense lo que es el desplazamiento. El desplazamiento me dice que es la magnitud que indica el cambio de posición. Cambio de posición del móvil. De la posición inicial a la posición final. De la posición inicial a la posición final. Nada más. Entonces, en el gráfico que teníamos, vamos a ver el gráfico que teníamos, ahí. ¿De dónde a dónde será el desplazamiento? Ese es el punto inicial, este es el punto final. Y esto fue lo que la hormiga caminó. 24 metros. 24 metros, claro. Muy bien, Adriana. Así es. ¿Por qué? Porque lo que me dice es que el desplazamiento va a ser una línea recta, ¿verdad? Del punto donde inició, del punto A hasta el punto D. Nada más. La línea roja que ven ahí, esa línea recta y roja, esa va a ser el desplazamiento, ¿sí? Entonces, mi desplazamiento, vamos a poner ahí, mi desplazamiento. Vamos a ponerle el módulo también. Estos dos palitos significan módulo, ¿ya? Módulo, que se interpreta también como el valor absoluto, ¿no? Luego lo vamos a especificar eso. Pero el módulo del desplazamiento va a ser del punto final, punto final, o la posición final, X final, hasta la posición inicial, ¿no? O viceversa también, ¿no? Del punto final al punto inicial o del punto inicial al punto final. Y eso es, según el gráfico que estamos viendo, 24. 24. Entonces, en este caso, el módulo del desplazamiento será 24. Nada más, porque es del punto inicial al punto final. Punto. Vamos a ver el segundo caso. Me dice, si el móvil se mueve de A hacia B, calcula su recorrido primero y luego el desplazamiento. O sea, dos cosas me están pidiendo aquí. El recorrido y el desplazamiento. Vamos a ver entonces cuál será. A ver, el recorrido primero. Vamos a poner el recorrido. ¿Qué era el recorrido? El recorrido era todo lo que el cuerpo caminaba, ¿verdad? Desde donde inició hasta donde terminó. Entonces, si inició aquí en A y avanzó esto, y luego esto, llegó acá, ¿cuánto será lo que ha recorrido? Recorrido E. 7. Claro, así es.
se suma, ¿no? Sencillamente sumamos 4 más 3. Y eso me da como recorrido 7 metros. Muy bien. Adriana, ¿verdad? Adriana, tiene sus 2 puntos, Adriana. Sí, profe. Excelente. Muy bien, entonces ya calculamos el recorrido. ¿Cuál será ahora el desplazamiento? Va a ser igual que en el caso anterior, del punto inicial al punto final. Entonces, mi punto inicial es A y mi punto final es B. Si hacemos una línea, vamos a hacer una línea verde. Mi línea verde es del punto inicial al punto final, de A hasta B. ¿Cuánto será ese valor? Fíjense que ahí vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo con lado 3, lado 4, como catetos. Cateto, ¿no? Cateto 3, cateto 4, y el desplazamiento vendría a ser la línea verde. La línea verde sería una especie de hipotenusa, ¿no? Entonces podemos aplicar ahí Pitágoras, Es ¿verdad? 5, profe. Claro, podemos aplicar Pitágoras. 5. Aplicando Pitágoras tenemos ahí el desplazamiento. Vamos a hacer rapidito la operación del Pitágoras. Aplicando Pitágoras tenemos que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tendríamos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a b al cuadrado. Entonces acá será 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, d al cuadrado, 9 más 16, 25, y luego el cuadrado pasa a como raíz de 25. Y eso es, como bien dijo Adriana, 5. 5. Esa vendría a ser entonces la respuesta. ¿Sí? Muy bien, Adriana. Muy bien, excelente, excelente. A ver, preguntas, dudas. Preguntas, dudas de los demás. Creo que está claro, ¿verdad? Sí, está claro. Sí, profesor, está claro. Ya, muy bien, excelente, excelente. Entonces, ahí ven la diferencia. Una cosa es recorrido, todo lo que caminó, y otra cosa es el desplazamiento, que es una línea recta. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces con los demás ejercicios. Ya, ahí está la solución también. A ver, la número 3 me dice, calcula los módulos de la velocidad media y la rapidez media. Me está pidiendo ahora dos cosas distintas. Velocidad media y rapidez media. Vamos a hacer una división entonces. Y primero vamos a calcular la velocidad media. Velocidad media por un lado. Y por otro lado me piden rapidez media. A ver, ¿cuál era la diferencia entre velocidad y rapidez? Velocidad media y rapidez media. Velocidad media era BM, ¿no? La formulita era BM. Rapidez media era BS. Ya. ¿Qué elemento intervenía en la velocidad media? Recuerden que la velocidad es más o menos distancia sobre tiempo, ¿no? Pero en el caso de velocidad y rapidez, ¿qué diferencia había? A ver, vamos a recordar las diapositivas anteriores. Ahí está. Velocidad media. Velocidad media era desplazamiento, fíjense, desplazamiento sobre tiempo. Y rapidez media era recorrido sobre tiempo. Esas son las diferencias. ¿Sí? Velocidad media era desplazamiento sobre tiempo y rapidez media era recorrido sobre tiempo. Entonces acá será velocidad media será desplazamiento sobre tiempo. Ojo, ponemos tiempo. Y rapidez media será recorrido sobre tiempo. ¿Sí? Ahí está. Ponemos su línea, ¿no? Desplazamiento sobre tiempo, recorrido sobre tiempo. Ya está. Ahora sí como que quedó más claro, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál será el desplazamiento para la velocidad media? A ver. Tengo que identificar entonces ahora cuál es el desplazamiento y cuál es el recorrido.
Desplazamiento. A ver, vamos a preguntar a ver, Brian. ¿Qué nos dice Brian? ¿Cuál será el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B? A ver, ¿estás ahí, Brian? ¿No estás? Manifiéstate, por favor, entre nosotros. ¿Estás ahí? ¿Escuchas? Ya, muy bien. A ver, ¿qué era el desplazamiento? ¿Qué era el desplazamiento? Vamos a hacer dos líneas, ¿ya? Ahí hay una línea azul que está en el gráfico, ¿ya? Ahí hay una línea azul que está en el gráfico. Y vamos a hacer ahora una línea verde. Vamos a hacer una línea verde. Ahí está. Ahí está la línea verde. ¿Se ve? Sí se ve, creo, ¿no? Ya, a ver. ¿Cuál de los dos era desplazamiento, Brian? ¿La línea azul o la línea verde? ¿Cuál de los dos será desplazamiento? Del punto A hasta el punto B. ¿Verde? La línea verde, muy bien, así es. ¿Por qué? Porque el desplazamiento me mide desde un punto inicial hasta un punto final. Desde un X inicial hasta un X final. Es una línea recta. Así es. Entonces la línea verde será el desplazamiento. Ahora, la pregunta es cómo calcular esa línea verde, ¿no? Necesito todos los valores que están ahí, pero solamente tengo dos pedazos. Tengo el primer pedazo 6 y tengo el segundo pedazo 10. Me falta el pedazo del medio. Ese pedazo del medio que forma parte del triángulo, ¿verdad? Este pedazo de aquí me está faltando. El primer pedazo es 6, ya está. El segundo pedazo es 10, ya está. Pero este pedazo no sé cuánto vale. Ahora, me fijo en el triángulo. Vamos a fijarnos en el triángulo. Tengo que vale 60 y además es isósceles. Fíjense, aquí se opone 4 y aquí también se pone 4. Entonces, si es isósceles, ¿cuánto será este ángulo que me está faltando aquí? Ya saben que en el isósceles, a lados iguales se le opone 4. ángulos iguales. Así es. Al 4 se le opone, ya, 4 es el lado, pero el ángulo. ¿El ángulo cuál será? 4. El ángulo, este ángulo no puede ser 4. 30. A ver, si al 4 se le pone 60, al 4 se le pone 60. 60, 60. Claro, el otro 4 también se le tiene que poner 60. Este tiene que ser 60. Así es. ¿Ya? Entonces, 60, 60, ¿cuánto será arriba? Por deducción, ya, por deducción. Sabemos que todo suma 180. Ya tengo 60, 60, arriba también será. 60. También va a ser 60. Va a ser triángulo equilátero entonces. 60. Porque tiene los tres ángulos iguales y también va a tener los tres lados iguales. Entonces 4, 4, abajo también será 4. ¿Sí? Va a ser un triángulo equilátero. Aquí le podemos poner triángulo equilátero. Ya está. Desplazamiento de 20. Entonces, claro, sumando todo lo de la línea verde, tenemos el desplazamiento. Aquí ponemos BM, desplazamiento será 20. Muy bien, y el tiempo, me decían, ¿cuánto es el tiempo? Acá está el tiempo. Tiempo es 4, ¿no? 4 segundos. Entonces, 20 entre 4. 5. Claro, 20 entre 4 será 5 segundos. 5. Ahí. Muy bien, Brian. Muy bien, Brian. Tienes tus 2 puntos. Así es. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí cómo vamos trabajando con el concepto de desplazamiento para hallar la velocidad. Muy bien, ahora la rapidez. La rapidez es más fácil todavía, porque para la rapidez necesito el recorrido. Y el recorrido va a ser todo lo que el cuerpo anduvo, ¿no? Todo lo que el cuerpo subió, bajó, avanzó, ¿no? Vamos a preguntar entonces, a ver, vamos a preguntar, a ver, vamos a dar oportunidad a alguien más. A ver, José, ¿estás ahí, José? ¿Escuchas? A ver, ¿escucha, José? Manifiéstate, por favor, si estás entre nosotros. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Se ha ido al baño, creo. A ver, ¿quién nos puede ayudar con
recorrido. Para hallar la rapidez media necesitamos el recorrido, ¿verdad? El recorrido ya sabemos que es todo lo que el cuerpo avanzó. Entonces sería la línea azul. La línea azul que tenemos en el gráfico. ¿Cuánto sería entonces el recorrido? A ver. Vamos a fijarnos en la línea azul. Ya, esta es la línea azul, ¿no? El cuerpo estaba aquí, avanzó hasta acá, luego subió, luego bajó y luego fue a la derecha. ¿Cuánto suma todo eso? Es como si fuera una montaña, ¿no? Como avanzó, subió la montaña, bajó la montaña y luego avanzó. Entonces, a ver, sumando todo, ¿cuánto sería? Tenemos 6 más 4, 24. 10 más 4, 14 más 10, 24. 24, ¿ya? Porque ahí se repite 2 veces el 4. 4 se repite en los dos lados. El 4 se repite en los dos lados. Ya está. Entonces tendríamos la rapidez media, va a ser el recorrido, va a ser 24 entre el tiempo que era 4. 24 entre 4 será 6. Ah, acá hay un detalle que nadie se ha dado cuenta. Estoy hablando de velocidad. ¿Cuál es la unidad de la velocidad? No va a ser segundo, yo le había puesto segundo. ¿Cuál será la unidad de la velocidad? Metro por segundo. Metros Muy por bien, segundo. Brian. Así es. Entonces, tanto en la izquierda como en la derecha va a ser en la izquierda 5 metros por segundo y en la derecha 6 metros por segundo. Muy bien, chicos. Así es. Muy bien, tiene sus puntos entonces ahí. Mariana y Brian. Ya, muy bien. Ahí tienen sus 5 puntos. Muy bien. Así es. Entonces, esos van a ser los valores en ambos casos. ¿Sí? En el primero, el desplazamiento, que era la línea recta, la línea verde. Y en el segundo, el recorrido, que era la línea azul o la línea punteada. ¿Ya? Muy bien. Creo que quedó claro, ¿no? ¿Sí están claros los ejercicios? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. A ver, creo que tenemos uno más por ahí. Ahí está el 4. Me dice, si la figura muestra la trayectoria del móvil es especificada en un sistema de coordenadas cartesianas, XY, calcula el recorrido, me está pidiendo el recorrido, y el módulo del desplazamiento. Otra vez, recorrido y desplazamiento. Cuando se mueve desde F hasta K. Fíjense el movimiento que el cuerpo hace. F sube hasta aquí, luego va a la derecha y luego baja, ¿no? O sea, de esta manera. La línea es roja. Ese va a ser el recorrido, lo que el cuerpo anduvo, ¿sí? Entonces, me piden el recorrido y el desplazamiento. Vamos a hallarlo igual por separado. Primero el recorrido. Recorrido que me parece que es el más sencillo de hallar. Y luego el desplazamiento. Sí, hay que hacerlo. Pero igual no está tan complicado. A ver. Recorrido y desplazamiento. A ver, observando el recorrido, tenemos que sumar todas las distancias que el cuerpo anduvo. De aquí hasta acá, primero, hay una diferencia de 6 a 10. De 6 a 10, ¿cuánto hay? Restando, ¿no? 10 menos 6 me da 4, así es. Entonces, este pedacito de acá vale 4. Desde acá hasta acá. Luego tenemos desde acá hasta acá. Desde el 4 hasta el 8, la parte de abajo. Del 4 al 8 también va a haber 4, ¿verdad? Nos restamos. Y bajando también. Tenemos la misma distancia que teníamos a la izquierda, pero hacia abajo. Entonces también va a ser 4. Entonces mi recorrido va a ser la suma de esos 3. 4 más 4 más 4. Y eso será, ¿cuánto será? 4 más 4 más 4, 12. 12 centímetros. Por el lado de la derecha tenemos el desplazamiento. El desplazamiento va a ser el vector del punto inicial, del X inicial, al punto final, al X final. A ver, y va a ser una línea recta, ¿no?
Entonces nos fijamos, el punto inicial era el F y el punto final era el K. El desplazamiento vendrá a ser cuánto hay entre esos dos. ¿Cuánto hay entre esos dos? Simple vista podemos ver que es 4. 4, así es. Del 8 al 4, ¿no? Ya está. Entonces es más que nada observación, análisis, ¿ya? Lo que me piden en estos ejercicios. No está nada complicado, ¿ya, chicos? Así que solamente es eso, observación de cada uno de los conceptos. ¿Ya? Muy bien, ¿preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Repasen los conceptos, por favor, los conceptos que hemos visto, ¿ya? Para que puedan recordar. Ya vamos a estar pronto avisándoles el asunto de los exámenes. Muy probablemente ya está un 99% confirmado de que los exámenes van a ser de manera virtual, ¿ya? Entonces, estamos viendo ahorita justo qué medios vamos a utilizar para ello. Pero probablemente antes del examen haya un repaso, ¿no? Tenemos que nos dé un tiempo para hacer un repaso. En el repaso vamos a tratar ejercicios más complicados. Ahorita estamos viendo ejercicios pero muy sencillos, ¿no? Son muy básicos, pero para que ustedes capten los conceptos, se les quede, ¿sí? Y lo entiendan de manera rápida. Entonces, el tema de repaso, que probablemente sea la semana que viene o la siguiente más tardar, vamos a ver ejercicios más complicados, ¿ya? Solamente vamos a hacer puros ejercicios donde vamos a ver ya casos especiales, donde apliquemos estos conceptos. Ya, por eso les pregunto si tienen consultas, si tienen dudas, aprovechen ahora. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a ver, entonces aquí, creo que ya no hay más ejercicios. Sí. Y aquí yo les estoy dejando las soluciones también para que lo consulten luego. ¿Ya? Y en este tema básicamente es recordar esta diferencia. ¿Ya? Estos dos elementos son los más importantes, la velocidad media y la rapidez media. Entonces, ver la diferencia entre ellos dos, recordar la diferencia entre ellos dos, entre recorrido y desplazamiento también, es, digamos, lo clave del tema, entre recorrido y desplazamiento. Esos son los dos conceptos más importantes con los que hay que trabajar. ¿Ya? Vamos a ver rapidito lo de la tarea, para ver qué tarea hemos dejado ahora. Más o menos tengan. Ahí está, para que no estén perdidos. A ver, tarea. Esta es la tarea. Movimiento mecánico. Ahí está, ¿ya? También, aquí por ejemplo en la primera les piden el recorrido y el desplazamiento. También tenemos que hacer la diferencia. Recorrido ya sabemos, todo el trayecto. Y desplazamiento del punto inicial al punto final, nada más. ¿Ya? En el 2, calcula la velocidad media y la rapidez media. Igual acá, hacer la distinción. Rapidez media y velocidad media. Sabemos que en una se emplea el desplazamiento entre el tiempo y en el otro el recorrido entre el tiempo. ¿Ya? Entonces, acá me están dando el tiempo, ¿no? El tiempo que me dan es 6 segundos. Me están dando el tiempo. Y en la última también me piden la rapidez media. Solamente la rapidez media. Tengo que ver ahí cuál es el recorrido primero y el tiempo, ¿no? El tiempo ya me están dando. El tiempo es 2 segundos. Lo que me faltaría es el recorrido. Primero el cuerpo sube de A hasta C y luego baja de C hasta B. Entonces tengo que calcular este lado. Para calcular este lado probablemente tenga que hacer Pitágoras, ¿no? A cuadrado, este vendría a ser A más B cuadrado, que es lo que tengo que hallar, igual a C cuadrado. C cuadrado sería 10 al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí Pitágoras, obteniendo este lado B, ya puedo calcular el recorrido, que sería la suma, ¿no? La suma de 6 más el valor de B. ¿Ya? Entonces ahí con Pitágoras sale el ejercicio número 3. ¿Vale? Para la tarea tienen sus videos de apoyo, ¿no? Ahí tienen su video de apoyo. Chicos, muy bien, creo que sería todo por el día de hoy.